que las manifestaciones de dones de sanidades y de milagros son tan reales como la manifestación del hablar en lenguas, y tan sencillas de aplicar. Tú ya tienes el poder, y tú ya tienes la autoridad dentro de ti para evidenciar sanidades y milagros. Así que cuando la oportunidad se te presente de sanar a alguien que lo necesite y que crea en su sanidad, es decir, cuando una persona que desea sanidad y que espera ser sanada viene a ti, entonces tú comienzas a ministrarle sanidad. Cuando tú le das la orden a la enfermedad, jaqueca, virus, bacteria, corazón, hígado, o a cualquier otra cosa que tú sientas que debas de darle la orden, o cualquier otra cosa que tú sientas que debes de decir, o que te veas inspirado a declarar, decláralo o dilo con plena confianza de que aquello que tú estás diciendo absolutamente sucederá, que aquello absolutamente se manifestará en la realidad concreta. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer para comenzar a sanar gente? La respuesta es que tú simplemente comienzas a sanar a los enfermos. Si te preguntas, pero yo no sé, ¿qué es lo que se supone que debo de hacer o decir cuando una persona que desea su sanidad se presenta ante mí? De nuevo la respuesta es simplemente lo mismo. Tú eres quien comienza a sanar al enfermo que está enfrente de ti. Como cuando tú empiezas a hablar en lenguas, no tienes la idea preconcebida. Cuando empiezas a interpretar, no tienes la idea preconcebida. Las palabras simplemente fluyen de ti. Así también cuando estás frente al paciente, Dios te inspirará y las palabras simplemente fluirán de ti y le dirás lo que sea necesario para que esa persona sane. Aún antes de que ni siquiera comenzaras a hablar en lenguas, o aún después de que hubiste comenzado a hablar en lenguas, ¿acaso tú sabías qué era lo que debías de decir al hablar en lenguas? La honesta y genuina respuesta es no. Pues lo mismo sucede con dones de sanidades. Tú no sabes qué es lo que se supone que debes de hacer o decir antes de ministrar la sanidad. Es del mismo modo en el que al hablar en lenguas, o al interpretar lenguas, o al dar palabra de profecía, al tú comenzar a hablar, el Espíritu mismo te da de qué hablar. El Espíritu, quien es Dios mismo, te dice, sobre la marcha, conforme tú actúas, ¿qué es lo que has de decir? Al momento mismo en el que comienzas a actuar, en el momento mismo en el que comienzas a hablar, Dios está allí inspirándote, aun cuando tú no lo veas ni lo sientas, aun cuando tú no lo sepas ni lo notes, aun cuando nadie lo sepa ni lo note. Es más, aun cuando los incrédulos se rían y se burlen de ello. Dios está siempre allí, y su justicia y su voluntad indefectible te sostendrán en los momentos de gran necesidad, como lo es aquel en el que tú necesitas ministrar sanidades con la plenitud del poder de Dios que mora en ti. No existe un patrón común o establecido que te diga exactamente qué es lo que se supone que debes de decir o de hacer al momento de comenzar a ejercer tu autoridad dada por Dios para sanar a los enfermos y para expulsar a los demonios. El punto principal de todo esto es que tú eres el que haces o tomas la decisión de comenzar a ministrar sanidad. Cuando nosotros hablamos en lenguas, ¿existe duda alguna de que tú puedes hablar en lenguas desconocidas? Bajo tu libre voluntad cuando quiera y donde quiera que tú lo desees. No hay duda de eso, ¿verdad? Cuando tú te decides o te decidas a comenzar a sanar y comiences a ministrar sanidad, tú eres el que hablará, tú eres el que hará las preguntas y también tú eres el que conocerá y que sabrá o sabrá mediante revelación qué es lo que se supone que debes de decir o de hacer para impartir la sanidad a aquel que lo necesita. Quien además lo desea, quien además espera urgente y creyentemente el recibir su sanidad, quien además está enfrente de ti. Hechos 3, del 6 al 8. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo esto te doy. En el nombre de Jesús, el Cristo, el Nazareno, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y piernas, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Tal y como yo tengo el don de la sanidad, es decir, la plenitud sanadora de Cristo,
dones de sanidades, la plenitud sanadora de Cristo mora en mí. Eso mismo es lo que yo te doy. Yo soy el que te lo doy, yo te lo doy, dijo Pedro, dijo Jesús, y dirás tú. Es tu privilegio hacer uso de ello, el don ya es tuyo. Tú decides si lo usas ahora o si lo sigues almacenando en tu guardarropa. Tú tienes la plenitud de la autoridad que Dios te ha dado personalmente a ti. Impártela. Confía en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, como si tú mismo fueras Cristo sobre la tierra. Tú les dices, por ejemplo, al hombre cojo de nacimiento, levántate y anda. A partir de allí, depende totalmente del hombre enfermo el creer para recibir su sanidad. Y de hecho tú ves cuando el hombre está creyendo, cuando la mujer, cuando el niño, cuando el anciano están creyendo. No le condenes si no la recibe de inmediato, ni te condenes a ti mismo. Debiste de haber compartido con él primeramente la palabra de Dios respecto a sanidades. Debiste de haber percibido, de cualquier forma, la creencia del enfermo. Debiste de haber esperado hasta que él lo pidiera, etc. Pero no existe y no debe de existir autocondenación en ninguno de los dos. Y no existe ni debe de existir una norma o ley fija que limite a Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros no tiene límite ni restricción. Simplemente siguen practicando hasta que, ¡pum!, la sanidad se manifiesta. Entonces comenzarás a desarrollar más y más confianza y compartirás el título de Jesucristo. Tú también serás como Él, un doctor experimentado en sanar enfermedades mediante el uso del don de Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la frase experimentado en quebranto? Tú tienes el poder de dones de sanidades, de la misma manera en la que tú tienes el poder para hablar en lenguas. En cada caso, tú no sabes qué terminarás diciendo, pero cuando tú te decides y comienzas a hablar, el Espíritu te dice qué es lo que debes de decir cuando hablas en lenguas. Asimismo, el Espíritu te dirá qué es lo que debes de hacer y o de decir al momento de ministrar sanidad, al momento de ejercer tu autoridad, de usar tu manifestación de tus dones de sanidades, dados por Dios, a ti. Al darte el Espíritu Santo, el paquete es una de las partes de ese paquete. La palabra de Dios nos dice que Dios ya nos ha dado la manifestación de Espíritu Santo para provecho. Es decir, para que también sepamos qué hacer en cualquier situación, en cada caso que se nos presente. Cuando la condición se cumple, es decir, cuando una persona que necesita sanidad acude hacia ti, la cual desea y espera recibir sanidad de ti, entonces tú simplemente comienzas a sanarle y crees que eres capaz de hacerlo. Si tú no comienzas a sanar por ti mismo, tú nunca sabrás que tienes el poder y la autoridad de sanar, y quizás nadie más hará por ayudar a esa persona. Simplemente, si tú no comienzas a hablar en lenguas, tú nunca sabrás que tienes el poder y la autoridad necesarios para hablar en lenguas. No pienses tanto acerca de qué es lo que se supone que debes de hacer o de decir cuando tú comiences a impartir dones de sanidades. Simplemente hazlo. Tú simplemente comienzas a ministrar dones de sanidades. Ten la plena confianza de que Dios está y estará trabajando por ti y en ti durante todo el tiempo que se necesite, hasta el final del proceso de impartir la sanidad completa a aquel que desea recibir su liberación sanadora. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros obra. Dios está trabajando en nosotros, con nosotros, por nosotros, con nuestra libre voluntad. Su energía está en nosotros. Dios trabaja con nosotros y por nosotros. Filipenses 2:13, de nuevo. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tú eres quien lo decide. Tú eres quien comienza a sanar gente. 5. Tu operación de la manifestación de fe permite que se lleven a cabo los milagros de sanidades, es decir, las sanidades inmediatas. Quisiera mantener esto lo más simple posible, de tal forma que tú seas capaz de comenzar a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios ahora mismo. La información aquí presentada es para tu entendimiento y no para complicar las cosas. Solamente Dios y su palabra, como originalmente fue revelada, poseen la perfección total. Este es nuestro intento de servirle a Él.
La simplicidad de la sanidad tiene el propósito de que tú comiences a sanar cuando una persona en necesidad acude a ti para recibir su sanidad.